Micro, buenos días, ¿cómo estás? Hola Pancho, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que nos escucha. Bien, primero hablemos del lenguaje, porque a medida que iba diciendo lo de Venezuela, me dio la impresión de que estabas asintiendo lo que estaba mencionando, y es la importancia de utilizar bien el lenguaje y no tener miedo a decir las cosas como son para saber esbozar los conceptos. Ujú. Es cierto, o sea, el lenguaje lo que hace es transmite, comunica realidades, ¿no? Tú puedes inventar realidades con el lenguaje. Las Ujú. novelas de ficción, por ejemplo, son un hecho, un caso efectivo, ¿no? Un ejemplo concreto. Entonces, esto se ha entendido muy bien por el lado de la izquierda durante muchas décadas Ujú. ya, ¿no? Los regímenes comunistas fueron muy eficientes para hacer esto. El régimen nacional socialista alemán también lo fue. Porque tú con el lenguaje construyes realidades. Ujú. Tú con el lenguaje justificas intervenciones, Claro. ¿no? Con el lenguaje básicamente armas la realidad. Claro. Yo acá mencionaba el tema de los deportados o el tema de los migrantes y que vemos cómo esta narrativa se repite en varias partes del mundo, ¿no? Se quiere criminalizar a Estados Unidos por ejercer su derecho a deportar a los Ujú, ilegales, ujú. como si estuviera mal, como si estuviera bien el hecho de ingresar ilegalmente a un país si es que la necesidad lo quiere justificar. Totalmente. A estas alturas hablar de que existe una acción coordinada a nivel hemisférico, por lo menos en Occidente, de fuerzas que bien llamadas, perdón, mal llamadas progresistas porque apuntan a todo lo contrario, es un hecho irrefutable, no es una teoría de conspiración. Ujú. Que todos los países tengan exactamente las mismas agendas a pesar de sus diferencias culturales, geográficas, climáticas, lingüísticas, políticas, etcétera, te demuestra ¿no? Lo que estoy afirmando. Por ejemplo, que sea prioridad en todos los países un tema que no debe ser prioritario, que no es prioritario. La agenda LGBT, la agenda Sí. trans, el feminismo, la agenda del aborto, todo lo que se ha hablado durante todos estos años. Ujú. Esto ya no es una teoría de conspiración. Esto es un programa efectivo que se ha tratado de implementar sistemáticamente en Occidente y para mala suerte de las fuerzas progresistas internacionales, ¿no? Que se ubican en los organismos multilaterales, supranacionales, en los estados nacionales, por ejemplo, la Unión Europea, que es un organismo completamente contaminado con esta ideología, Ujú. terminó llegando al poder Donald Trump. Y Trump es un enemigo declarado de estas políticas. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que tienes algún enemigo, tienes que demonizarlo. ¿Y para qué? ¿A qué vas a recurrir? Al lenguaje. Ujú. Entonces vas a construir a un demonio, vas a construir a un malo. Y ese malo va a ser, ¿no? El objetivo, a través de ese malo vas a canalizar Ujú. todos los males de esa sociedad. Pero Vemos en Estados Unidos cómo ya se ha vuelto muy de moda el hecho de vandalizar los carros de marca Tesla. ujú, Tesla es una de las compañías del magnate Elon Musk, quien le devolvió la libertad de expresión a Twitter. No es que la parcelizó, le ujú, devolvió la libertad de expresión y ahora está siendo tildado de nazi, por supuesto, de ujú. fascista, de malo, de perverso, de demonio, de satán. Y estas personas, aquí hay que tratar de entender la estupidez de su discurso, ¿no? Quieren vandalizar los carros. Vamos a ponernos en la situación. Si tú eres un votante de Trump y un grupo de personas vandaliza tu carro, ¿tú crees que esta persona de pronto va a dejar de querer a Trump? ¿O por el contrario, va a querer aferrarse más a aquello de lo que lo están criticando? Y si en todo caso vandalizas el carro de una persona que es del Partido Demócrata, tampoco vas a ganar. O sea, esa persona también va a estar molesta con esta horda de delincuentes que se autoperciben como justicieros sociales y que están destruyendo la propiedad privada. En cualquiera de los casos van a alejar esa población hacia Trump. Es que hay una situación de gana y gana por parte de estas políticas de amedrentamiento espontáneas. Ujú. La primera es, obviamente, como tú señalas, estigmatizar a los enemigos, ¿no? Sí, Estigmatizar al enemigo. Dañas la propiedad de una persona que se rompe el lomo trabajando como cualquier otra, bueno, sí. pero daña su propiedad y lo que haces es radicalizarlo. Ujú. Entonces ya estás logrando el primer objetivo, radicalizar y polarizar la sociedad. ¿Por qué? Porque al radicalizar es más fácil justificar, ¿no? Ujú. Porque siempre el radical va a tener una violencia contenida, entonces obviamente vas a aumentar la temperatura y vas a polarizar más la sociedad. ¿Con Ujú. qué fin la polarizas? Para fragmentarla. ¿Y para qué la fragmentas? Para que sea más fácil de controlar. Ujú. Y por otro lado, generas miedo a la gente que no tenga Tesla, pero diga, uy, si me compro un Tesla, Sí, probablemente me lo van a vandalizar. Entonces, lo que estás generando es zozobra, radicalización por una parte y temor por otro. Es claro. así como han funcionado. O sea, en el pasado, digamos que el libre mercado lo que funcionaba era que individualmente cada quien podía decidir volver a comprar un producto o servicio dependiendo de su experiencia. El día de hoy estamos en un mercado que ya no se ajusta a la libertad, sino se ajusta al amedrentamiento, al miedo. Y no solamente, es un mercado que se asocia también a valores morales Ujú. de orden político.
Sí. Entonces, aquel que no esté a favor de la destrucción, no, o sea, del licuar bebés en el vientre materno, es un fascista. Por supuesto. Aquel que no apoya a las gordas con pelos en la axila porque se consiguen feministas es un misógino. Y así nos vamos. Entonces, esta estrategia ha tenido mucho efecto porque tú lo que ves ahora es una sociedad mucho más fragmentada. No solamente en los Estados Unidos, sino que es un patrón que es calcado en todos los países de Occidente. En Europa tienes una fragmentación social muy, muy fuerte, que está llevando a la descomposición social, política y económica de esos países. Tú antes en Europa, por ejemplo, tenías países con sistemas políticos establecidos. En el Reino Unido tenías el Partido Laborista y el Partido Conservador. Ahora han surgido nuevos movimientos políticos, ¿no? Los Lib Dems, el Partido Britain First. Has terminado fragmentando la política. En los Estados Unidos también empiezas a tener movimientos políticos independientes. Sigue siendo el bipartidismo muy fuerte porque Estados Unidos realmente es la democracia más institucionalizada y larga de Occidente. Pero ves una fragmentación social que después se expresa en lo político. Y qué curioso que acá en el Perú, que es un ejemplo de hiperfragmentación social, esa fragmentación que tú encuentras en la sociedad se refleja también en el número de partidos políticos que tienes. Sí. O sea, finalmente hay un efecto político. Partes dañando a la sociedad y ese daño en lo social va a tener impacto en lo económico y también va a tener impacto en lo político en temas de representación. Y lo que tienes ahora en el Perú es un tema de fragmentación, hiperfragmentación política. ¿Cuántos partidos hay? Tenemos más de ya 60, no, 70. 40 y pico ya inscritos, pero como 20 ya en proceso de inscribirse, ¿no? Y eso es importante de mencionar porque todos aquellos que están con la esperanza o que tienen en la mira las elecciones del 2026 piensan que de pronto el Congreso que se va a elegir es un Congreso que te gusta a ti, estimado redescucha, al 100%. Eso no va a pasar. El Congreso que vamos a tener en las próximas elecciones va a ser muy parecido o incluso más fragmentado que el que tenemos en la actualidad, porque es una perfecta representación de toda esta pluriculturalidad, de toda esta amalgama de diferentes ideologías y posiciones y valores que tiene el Perú. Pero lamentablemente estos caviares, y justamente en breve vamos a ver el término caviar porque también ha sido tendencia en las redes sociales, este sector caviar quiere hacerle creer a la población de que la manera de pensar es única, es la de ellos y que es la popular. Pero si repasas el último congreso, metieron a 3 moraditos y metieron a 5 de Juntos por el Perú, de los cuales se pelearon entre ellos, se pelearon consigo mismos y terminaron siendo 5 o 6 o menos. Entonces, esa es la representación caviar que hay en el Congreso. Y como a ellos no les gusta, quieren patear el tablero una y otra y otra y otra vez hasta tener un poco más de espacio. Claro, bueno, la caviara en el Perú es un engendro que ¿no? nos ha dañado ya durante más de 2 décadas. Sostengo siempre que después de la guerra con Chile y el terrorismo, el caviarismo es lo peor que le ha pasado al Perú, es la peor plaga. Siendo un grupúsculo de mercenarios y delincuentes, ¿no? Han logrado someter las instituciones del Estado en áreas clave, Ministerio Público, Poder Judicial, las universidades, ¿no? Los medios de prensa, que no son prensa ahora, por ejemplo, acá nuestros vecinos de por aquí cerquita, es un canal de activismo político, ¿no? Con tontitos que simplemente les pasan la pauta y fungen de periodistas y no tienen ningún problema de cobrar el cheque a fin de mes por ser indignos, básicamente, ¿no? Entonces, sí, tienes esa situación. Ahora, la última estrategia de la caviarada ha sido, vamos a decir, ¿cómo se dice esto? Ir esfumando el concepto de caviar, relativizarlo. O sea, que en realidad no existe esto de caviar, de que es un chivo expiatorio y que todo es caviar. No, los caviares es clarísimo identificarlos. ¿Cuál es la definición que planteas tú para caviar o una definición que tal vez con la que congenies más, ¿no? Porque tal vez habrá otros que puedan tener otra interpretación. Bueno, los caviares son parásitos de izquierda y derecha, ¿no? Que congeniaron en su odio contra Fujimori y que a partir del antifujimorismo coparon todas las instituciones del Estado, coparon los medios de comunicación y que hoy lucran con las agendas progres y con las agendas de derechos humanos. Eso es un caviar. ¿Se puede ser progresista de derecha? Pero por supuesto. Todos estos arcoíris, por ejemplo, que aman el mercado y que dicen viva la libertad económica, amo abajo el comunismo, Chávez, Castro son Cuba son un desastre, pero viva la marchita gay, vamos a poner la banderita arcoíris en el carro, viva el feminismo empoderador. Sí. Pero no hay una contradicción ahí. Absoluta. Porque
¿Cómo puedes estar a favor del libre mercado, pero al mismo tiempo estar a favor de la ideología de género que se quiere instaurar en todos los espacios del sector público que contraviene la libertad propia del mercado? Absolutamente, es que son una contradicción andante y es una pugna, ¿no?, entre estas posiciones relativistas y estas posiciones de la ilustración francesa racionalistas. Básicamente, más sencillo, entre aquellos que creen en la ciencia y aquellos que creen en las emociones. Ya. Entonces, emoción y ciencia nunca van de la mano, ¿no? Porque la ciencia es indiferente Sí. a las emociones. Entonces, han abordado esta idea de que básicamente tú puedes reformar el mundo, cambiar el mundo, ¿no?, en todos sus planos, pero la característica del PROR es que va a recurrir a medios científicos y tecnológicos. Reemplazan la figura de Dios por la figura de la ciencia, por eso te darás cuenta que hay PRORes de derecha y de izquierda que odian el cristianismo. Creer en Dios es una tontería, que creen en los angelitos, que creen en los santos, que creer en la Biblia, todos son payasadas. Y que tienes que creer en la ciencia. Entonces, justifican su Dios, a partir de la justificación con la diosa ciencia, que es fuente absoluta de todas las verdades del universo, van a empezar a justificar esta pseudociencias. Por ejemplo, la ideología de género es absolutamente pseudocientífica, es un tema completamente subjetivo, pero ¿cómo lo legitimas? Porque tienes a payasos que están dispuestos a que les rompan la mano en las universidades, que fungen de profesores y que lo que hacen es torcer la verdad. O sea, tratan de afirmar como verdad algo que no es científicamente comprobable. La percepción de lo que yo soy es absolutamente subjetivo, pero como son profesores universitarios de universidades prestigiosas, entre comillas, apelan a lo que se llama la falacia de autoridad. Porque yo tengo un doctorado en estudios de género y tú eres emolientero, tú eres una bacteria. Claro. Tú eres incapaz de entender que un niño es un niño y que una niña es una niña. No, estás Claro. equivocado. Hay que ser doctor en Hay género. que ser doctor en género, graduado de Harvard o de la Católica. Dicho sea de paso, eso es una carrera que ha aumentado significativamente en los últimos años. Muy sencillo. Una amiga me dijo hace no mucho, ¿no? Una amiga que ya la perdimos hacia el otro lado, me dijo, se puso a comentar y me dijo, te recuerdo, Pancho, que yo tengo una maestría en estudio de género. Dije, pucha, hubieras estudiado Klingon mejor, ¿no? Exactamente. Hubieras estudiado Dothraki, o sea, un idioma inventado, porque ¿de qué sirve estudiar género? El hecho de que estudies un concepto inventado no te da la licencia para que vengas a decirnos al resto qué cosa es lo que podemos evidenciar usando la lógica, usando los sentidos. Te voy a dar un ejemplo histórico para que se vea que esto del género es una locura, una estupidez que en algún momento va a quedar como una mancha enorme de vergüenza en la historia de la humanidad. Ojalá. A fines del siglo XIX en Europa se iniciaron dos corrientes de pseudocientíficas. Una, la eugenesia, ¿no? Con Francis Galton, que era primo hermano de Charles Darwin, de la teoría de la evolución. Y lo que buscaba Dalton era mejorar, no, Galton lo que buscaba era mejorar. Primero empezó con plantitas, con animales, pero después él dijo, hay que mejorar al ser humano. Eu es bueno, Claro. gen es origen, buen origen, ¿no? Eugenesia. Empiezan también en ese periodo en Europa la colonización de África en 1870, de 1870 a 1900, la repartija de África. Entonces los países europeos empiezan a colonizar los diferentes países africanos. Y se asocia esta idea, también surge el darwinismo, entonces confluyen todas estas ideas y surge el famoso racismo científico. Con esas palabras. El racismo científico que señalaba que la especie, ¿no?, que los blancos, los caucásicos eran científicamente superiores, que después llegaban los asiáticos, que después llegaban los indígenas hispánicos y al final ya los últimos de la cola eran los negros. Y esto se empezó a validar científicamente en universidades. Había conferencias sobre estudios eugenésicos, estudios de raza, donde se medía, por ejemplo, el diámetro del cráneo de las personas, lo que se llama la frenología. Entonces, sí, bueno, acá tenemos, y sacan promedios, ¿no? Hemos medido el cráneo de 120 caucásicos, 120 asiáticos, y encontramos los siguientes promedios, por lo tanto, esto prueba, ¿no?, que las teorías que estamos diciendo. ¿En qué terminó el racismo científico? En los campos de concentración de los alemanes y de los aliados, de lo que no se habla, ¿no? Terminó en un genocidio que mató a millones y millones y millones de personas. ¿Qué es lo que ha hecho el género? Claro, ahora se legitima como algo fantástico, es algo pseudocientífico, hay foros, hay campeones de género, estoy hablando con palabras precisas, campeones de género en las Naciones Unidas. O sea, si tú eres un progénero absoluto, las Naciones Unidas a fin de año te da tu diploma y tu chapita de campeón de género. Imagínate la tontería. Entonces, ¿qué ha pasado en nombre de los campeones de género y toda esta locura? Tienes niños completamente arruinados, no solamente en lo físico, sino en lo psicológico. De esa no te recuperas muchas veces. Adolescentes que se automutilan.
jóvenes completamente destruidos. ¿Qué pasa una vez que ellos pasan por estas terapias ¿no? de cambio de género, de hormonación? ¿Qué es lo que sucede? Los anulas reproductivamente y se les miente, se les dice, científicamente tú puedes volver a ser lo que eras antes, no te preocupes. Claro. Una vez que pasaron por caja y pagaron, el lobby los Ujú. olvida. Y por eso es que hay ahora un movimiento durísimo, muy fuerte a nivel mundial, que la prensa tradicional, o sea, nuestros vecinos, estos Sí, mediocres que tenemos acá y los otros payasos de la prensa, de la mal llamada prensa tradicional, no están mencionando el efecto de los detransitioners o los claro. detransicionadores, Los que se los que se arrepienten. arrepienten. Sí, Y ahora están haciendo un activismo muy fuerte que debe ser agradecido porque es gente muy valiente. sí, claro. Porque uno dice, ay, estos son unos transfóbicos. A ver, debe ser terrible, Pancho, nacer con una condición así, porque la hay, es real. Sí. Es gente que nace con problemas de identidad o que genéticamente incluso, ¿no? presentan un dualismo en los órganos Ujú. sexuales. Pero la mayoría de ellos, Miklos, ¿nace con este problema o es que es un problema que se incentiva justamente a través del adoctrinamiento de los medios de comunicación? Porque si tú naces con la delimitación normal de, oye, Ujú, solamente se puede ser hombre y mujer, y lo que eres, eres y punto, ujú. bueno, continúas avanzando. Pero si te dan la sugerencia, la posibilidad, sobre todo en una edad muy impresionable, como los 5 7 años, de, No, oye, claro. tú puedes ser mujer si quieres, ¿ah? O puedes ser no binario, puedes ser los tres Sí, juntos, o sí, sí, puede sí. ser lo que te da la gana. Eso suena atractivo, sobre todo para el niño. Hay que entender, y esto es un tema sociológico, que el cambio siempre atrae al ser humano, incluso el maduro. Al menor lo atrae mucho más porque significa oportunidades, significa novedad, significa riesgo, pero significa también la posibilidad de una recompensa. No, Entonces, si le ciertamente. prometes eso al niño con ilusión y además ves cómo todo el mundo te celebra y te aplaude porque eres un valiente, porque eres un noble, porque estás Eres haciendo un algo, campeón de eres un género. campeón de género, obviamente llama la atención, pues llama Sí. la atención No, definitivamente. yo me refería a los trans, por Ujú. ejemplo. Hay gente, a hermafroditas, por ejemplo, Sí, ¿no? Gente que nace con una condición genética claro. que afecta sus características sexuales primarias, los órganos sexuales, por ejemplo, o secundarias incluso. Ujú, Lo que tú señalas es correcto, y por eso es el daño de la ideología de género, es que siembra basura y siembra confusión, ujú, ¿no? Donde, en una confusión que se explota porque se sabe que todos los seres humanos en determinados periodos de su vida, en la adolescencia especialmente, o en la preadolescencia, empiezan a tener dudas y empiezan a experimentar sexualmente sí, con ellos mismos, ¿no? Es algo natural. Entonces aprovechan esa confusión y ahora, si tú generas incentivos para que tomar ese camino sea atractivo, claro. incentivos que van desde la celebración de ser un campeón de género por gente que está obsesionada por llamar la atención, porque esta es una sociedad, sobre todo en la juventud y en la adolescencia, una adolescencia y una juventud que están obsesionadas con figurar. Claro, La cultura de las redes sociales lo demuestra es impresionante. impresionantemente. O sea, gente joven capaz de hacer lo que sea Por llamar la atención. con tal de tener, de llegar a 10.000 seguidores o tener Veamos nomás qué cosa dicen la mayoría de países acerca de cuál es el trabajo más soñado de las nuevas generaciones. Tal vez hace 50 años habría podido ser médico, astronauta, ingeniero, astronauta, ¿no? O sea, tal vez astronauta, vaquero o policía en lo más futbolista, jóvenes, pero luego futbolista te miraban feo. futbolista, claro, era extraño, ¿no? Claro. Pero, a ver, mi generación, todo el mundo decía, bueno, voy a ser ingeniero, voy a ser abogado, seré médico, seré Ujú, arquitecto. El día de hoy la respuesta es influencer, youtuber, ujú, eso es. Y ujú. no me refiero a ser un divulgador de ciencia usando redes sociales o ser un periodista que usa redes sociales, sino es influencer. Eso significa llamar la atención como sea. Así O sea, es. ser famoso por ser famoso. Es el maquiavelismo aplicado al campo de las redes sociales. O sea, todo vale en nombre de los likes. Sí, Literalmente, ¿no? literalmente. Incluso tienes esta chica inglesa, ¿no? La Phillips, Lily Phillips, Ya. la de los 1000 hombres que tuvo Ah, sí, sí, claro, claro, ¿no? o sea, Una mujer, lamentablemente, que se acostó con 1000 hombres en 24 horas porque quería hacer el récord, porque ¿no? quería hacer récord, quería llamar la atención. Lo logró, definitivamente lo logró, ¿A qué pero costo? ¿a qué costo? ¿Qué costo moral? Efectivamente. ¿Qué costo ético? ¿A qué costo de respeto propio? Nosotros entendemos ese costo porque todavía somos de una generación que fue educada en buenos términos, pero Sí, ¿qué pasa con generaciones que han sido adoctrinadas ahora con por estos campeones de género y por todo este relativismo? No lo van a encontrar tan pernicioso. Entonces, sí hay un efecto. Entonces, volviendo a todo lo que, no, volviendo al origen, ¿quiénes son los que promueven esta basura acá en el Perú? Los ujú, caviares. Los caviares. Entonces ahora están tratando de relativizar que no están creando un cuco, un chivo expiatorio, los caviares jajaja, que conspiranoicos deliran. sí. No, están ahí, han estado fregando este país durante décadas. Ellos lo que dicen ahora, porque justamente veía una de estas personas
quienes siempre demuestran en sus videos, en sus caras, tener algún tipo de problema mental. Sí, Pero totalmente. veía a una señora que estuvo en televisión y ahora está en su programa de manera digital, que decía, si los caviares significa defender los derechos humanos y preocuparnos por los Sí. intereses de las minorías, entonces soy caviar. Bien, ¿cómo respondes a eso? Porque, claro, efectivamente, muchas de estas personas se llevan la bandera de los derechos humanos, llevan la bandera de las causas justas o de las causas, digamos, valientes en contra de las injusticias sociales. Es muy sencillo. Abortar no es un derecho humano. Hmm. Si tú defiendes eso y entiendes que eso es un derecho humano, entonces tú no eres una persona virtuosa, tú eres alguien que debe ser denunciado públicamente Sí. por ser una persona que promueve la destrucción y la cultura de la muerte. Ojo con lo que ha dicho Miklos, porque esto acá lamentablemente pasa desapercibido. El aborto es un delito, pero el que también es un delito es la apología al delito. O sea, Totalmente. promover el aborto como si fuera algo normal, como si fuera un derecho, es digno de denuncia penal y tenemos que nosotros comenzar a actuar para que esta gente entienda cuáles son los límites del discurso que pueden tener. Promover un delito es un delito en sí mismo. Así es, entonces tú vas a decir derechos humanos, ¿qué entiendes tú por Lo primero es que vamos a partir por las definiciones, ahí es donde tú empiezas a desarmar al progre. El problema es que la gente que está, por ejemplo, quienes veo en política, ¿no? O en los medios de prensa tradicionales que se van a estos sets donde gente como nosotros es literalmente emboscada, no solamente por el oponente, sino por el payaso que funge periodista, Sí. entonces te hacen cargamontón, ¿no? Es que no saben desagregar o desarmar los argumentos. Tienes que ir a las definiciones y a partir de eso tú empiezas a destrozar Ujú. el argumento caviar, no solamente a través de los argumentos, sino también a través de la evidencia que respalde esos argumentos. Ujú. ¿Cómo acabas? Si tú dices, es un derecho humano y muestras la figura de un procedimiento de aborto. ¿Tú crees que la gente que está viendo al otro lado va a decir, es un campeón de derechos humanos? Jamás, pues. Realmente estoy sobre el bien, ¿no? Estoy sobre el mal y yo soy virtuoso. Y jamás vas a ver un dominical o un reportaje Jamás. acerca del aborto en los Así medios es. que tú mencionabas, ¿no? Esas Así es. imagenes no se pueden compartir, esas Así es. imágenes está prohibido mencionarlas en redes sociales, Porque la nadie censura. quiere ver. Ojo que no ven, corazón que no siente, entonces que sigan Absolutamente. matando niños. Hablando de aborto, este fin de semana también Jaime Bailey finalmente salió del closet como una persona de izquierda, progresista, democrática, capitalista, ¿no? Yo creo que lo ha destrozado las redes sociales, porque cuando él estaba en televisión era una conversación unilateral, él hablaba y la gente, en todo caso, que le daba un Lo feedback, que le daba una celebraba. crítica, Ujú. se lo hacía positivamente, por teléfono, en persona, etcétera. Creo que no estaba acostumbrado al mundo de las redes sociales, porque desde como comenzó a hacer videos en YouTube, se le ha visto bastante más cómo se ha ido radicalizando él mismo y cómo no ha ido soportando las críticas. Ujú. Porque cuando apoyó a Kamala Harris, de ahí hizo un video victimizándose. ¿Cómo es posible que me insulten por atacar o por defender a Kamala Harris? Y ahora ha hecho un video donde dice que él se autopercibe como de izquierda, progresista, democrática, capitalista, y que Ujú. odia a Trump, que odia a Bolsonaro, que odia a Bukele, que ya no le gusta a Keiko Fujimori, etcétera, una cosa así. ¿Cómo explicas tú este fenómeno de Jaime Bailey, quien en el pasado ha sido un representante de una derecha liberal, si se quisiera? Bueno, Jaime Bailey es producto del maquiavelismo mediático del cual habla, o sea, todo vale en función de los likes. Jaime Bailey ha pasado ¿no? del escándalo al escándalo con ese propósito y ha sido muy inteligente porque él ha explotado esta ambigüedad en cuanto a su sexo, Sí. esta ambigüedad en lo político, o sea, la ambigüedad le ha pagado muy bien. Ujú. Y ya se ha dado cuenta y se ha pegado un tortazo cuando ha visto que el espacio para la ambigüedad, porque cada vez el mundo está más polarizado, le ha exigido, ¿no? Ujú. Le ha exigido poco menos como el pogo. Tú estás en un concierto, estás ahí, todo el mundo está metiendo puñetes en un concierto y tú te mueves donde se mueve la masa. Sí. Bueno, él ya no tiene esa libertad de acción, él se ha tenido que definir. Y el costo de la definición es precisamente lo que él ignoraba antes, es que cuando tú asumes posiciones, ¿no? Tienes que asumir también no solamente las loas de quienes están de acuerdo contigo, sino también los ataques de quienes no están de acuerdo Sí. contigo. Y esta gente no ha sabido, no sabe lo que es la oposición, Ujú. no sabe lo que es la crítica, porque han vivido en este mundo en esta camita de algodón, todo muy cómodo. Sí. A diferencia de gente como nosotros, que llevamos años acá recibiendo ataques todos los días. Todos los Tú días. serás ahorita, por ejemplo, en las redes, están que me dan Sí, sí, duro, sí. pero a ver, muchachos, un saludo, no existen. Es así de fácil. Para mí el tipo de redes no existe. Yo finalmente, lo que marca la diferencia, por ejemplo, de gente como Bailey, voy a decir una Marta Chávez o un Mauricio Mulder, Ya. o incluso un Vladimir Cerrón. Ujú.
es que independientemente de sus posiciones políticas, son consecuentes. Sí. Y yo celebro eso. Podrá ser mi enemigo, podrá ser mi amigo políticamente, pero yo celebro la consecuencia y la valoro y la respeto. Ujú. El caviar es todo menos consecuente y todo menos convicción. Ese es el problema. Y por eso es que la inmensa mayoría de peruanos repudia esa plaga. Por más campaña que hagan utilizando al tarado este del Cifuentes o al CUR, bueno, todo este grupo de babosos, no existen, no tienen respaldo. El Perú los odia. Ujú. Eso es un hecho. Sí. Bien, muchas gracias a Miklos Lukács, docente e investigador universitario, quien estuvo con nosotros esta mañana en Betel